Estos son los titulares de hoy. Hablaremos de las leyes de identificación de votantes que ponen restricciones a los electores. Veremos las reacciones después de las elecciones legislativas. Además, analizaremos las posibles acciones ahora que el Partido Republicano tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Bienvenidas y bienvenidos a USA de Verdad. Hoy les saludo desde Thomas Circle en la ciudad de Washington, D.C. Aunque aún no existen datos oficiales, se calcula que el pasado 4 de noviembre solo 37% de la población electoral ejercieron su derecho a voto en los comicios legislativos. Como dijo el presidente Barack Obama, 2/3 partes del electorado no acudieron a las urnas. Así estamos hablando de Estados Unidos, una de las llamadas democracias occidentales que elige a sus representantes con menos del 50% de su población habilitada para votar. De esto y más hablaremos el día de hoy. Pero antes me presento, soy Francesca Emanuele y les invito a que nos escriban a la cuenta de Twitter @USADeVerdadTLSur. Unos 21 estados modificaron su legislación para poder ejercer el voto. Con las nuevas leyes de identificación del votante, se obliga a los electores a presentar un documento con foto para poder sufragar, identificación de la que carecen el 11% del electorado. Anteriormente, solo era necesario dar su nombre y su residencia para poder sufragar. En Estados Unidos, donde no existe un documento nacional de identidad. Veamos la historia que nos trae Clara Ibarra. Las elecciones de 2008 fueron históricas. Barack Obama fue elegido como el primer presidente negro en Estados Unidos. En ese entonces, como en su reelección, fue determinante la participación de latinos y afrodescendientes a través del voto demócrata. En estados con una amplia historia discriminatoria, se garantizaba la participación de estos sectores por medio de una provisión que estuvo vigente por más de 50 años y que la Corte Suprema tumbó en el 2013, abriendo el espacio para la proliferación de leyes que restringen la participación democrática. Una parte importante de la Ley de Derecho de Votos fue una provisión llamada Sección 5, la cual requería que ciertos estados con una historia de votación discriminatoria tuvieran que recibir la aprobación del gobierno federal o de un panel de jueces antes de que cualquier cambio entrara en vigencia. En 2013, la Corte Suprema invalidó la fórmula que usaba esta ley para determinar qué estados tenían que cumplirla, y desde entonces se ha notado que los estados que cubría esta ley ahora se encuentran en el centro del movimiento para aprobar más leyes restrictivas. Las nuevas leyes han sido impulsadas por políticos del Partido Republicano y ya están vigentes en 21 estados. Ahora los votantes, para ejercer ese derecho, entre otras restricciones, deben presentar una identificación acreditada con foto. Esto, que parece elemental, no es tan sencillo. En Estados Unidos, donde no existe un documento nacional de identidad y en donde viven más de 45 millones de inmigrantes. Hay 21 estados con leyes vigentes para estas elecciones que no estaban aprobadas en las elecciones pasadas. Dichas leyes solicitan que las personas muestren una identificación con foto al momento de votar, lo cual dificulta más el proceso en días diferentes al de votación. Estas leyes complican el registro para votar. El principal promotor de las leyes de identificación del votante es ALEC, una organización cercana al Partido Republicano y financiada por corporaciones. Paul Barrick, uno de sus fundadores y quien murió en 2008, sostenía que el voto debe ser un derecho privilegiado para ciertas personas. No quiero que todos voten. Las elecciones no se ganan por una mayoría de gente que no estuvo aquí desde el comienzo de nuestro país y que no están aquí ahora. De hecho, nuestra ventaja en las elecciones va aumentando cada vez más mientras la población disminuye. El ALEC es el Consejo de Intercambio Legislativo Norteamericano y es una organización de legisladores estatales, corporaciones y tanques de pensamientos ideológicos de derecha. Se reúnen a puerta cerrada para desarrollar modelos legislativos que los propios legisladores introdujeron en su nombre. En muchos casos, el modelo legislativo que el ALEC modifica beneficia a las mismas corporaciones que intervienen en el ALEC.
Halleck. Poderes económicos y políticos canalizados por el Partido Republicano han logrado reversar la historia y crear las leyes de identificación del votante, una de las múltiples barreras con las que hoy se restringe el voto en Estados Unidos. Yo soy Clara Ibarra, con Elizabeth Press, José Monsalve, Telesur, Nueva York. Según expertos del Centro de Justicia de Nueva York, estas nuevas leyes de identificación del votante no tienen fundamento, porque en los Estados Unidos los casos de fraude electoral son contados con los dedos. De hecho, estas leyes lo que harían sería ponerle trabas a la democracia y afectar principalmente a poblaciones vulneradas y vulnerables. Estamos hablando de los hispanos y afrodescendientes. En los últimos 4 años, el panorama electoral en Estados Unidos ha experimentado grandes cambios, con la aprobación de leyes que restringen el proceso de votación en 21 estados del país. Un ejemplo de estas restricciones son las leyes de identificación del votante, que exigen que los ciudadanos deben demostrar su identidad ante las urnas con un conjunto limitado de documentos que el 11% de la población estadounidense no tiene. En los últimos años, muchos estados de Estados Unidos han promulgado leyes de identificación discriminatorias y restrictivas. En Estados Unidos no hay un documento de identificación general, a diferencia de países de Europa y Sudamérica. Es por ello que muchas personas pobres y de color, incluyendo latinos, no tienen ninguna identificación que de alguna forma les haya dado el gobierno nacional o estatal. El mes pasado, un juez federal dictaminó que la ley de identificación del votante de Texas era discriminatoria. Esta anciana de Mississippi puede dar fe de ello. Ella se mudó a Chicago y ahora lleva 2 años viviendo en Texas. Quería votar, pero para tener una identificación de votante debía tener una partida de nacimiento de Mississippi, que cuesta $42. Ella vive de sus ingresos fijos. Esos ingresos provienen del Seguro Social. Y también brinda ayuda económica a su familia. Los abogados del estado le preguntaron, señora, ¿por qué no paga los $42 de la partida de nacimiento de Mississippi para que pueda votar? Ella respondió, no me puedo comer esa partida de nacimiento, no puedo convertirla en comida para mi familia. Estas leyes dicen combatir el fraude electoral, pero concretamente restringen el voto de personas mayores, latinos y afrodescendientes, grupos que en las últimas elecciones votaron mayoritariamente demócrata. Un informe del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York sostiene que el fraude electoral que las leyes de identificación del votante pretende erradicar ocurre con menor frecuencia que la probabilidad de ser electrocutado por un rayo. Este tipo de fraude electoral tiene que ver con un fraude de votante específico. Uno en que la persona llega a la mesa de votación y dice que son alguien cuando no lo son. Este tipo de fraude es poco común y de esto es lo que se trata la ley de identificación del votante. Asimismo, los estados nos han dado pruebas bajo la autorización de las cortes que nos muestran que muchos votantes no tienen el tipo de identificación que exige la restricta ley de identificación. En septiembre, la ciudad de Virginia publicó que casi 200,000 votantes activos de esa ciudad no tenían el documento de identificación que otorga el programa de licencias de conducir del Departamento de Estado, que es uno de los diferentes documentos que el Estado permite que la persona muestre para registrar su voto. Mientras las comunidades más afectadas por estas leyes y los abogados que las representan trabajan para contrarrestar los efectos de estas restricciones, el derecho al voto no es una realidad universal en casi la mitad de los Estados Unidos. Y al regreso de la pausa hablaremos sobre los efectos de estas nuevas leyes de identificación en el estado de Texas. Ya volvemos.
En Texas, el 18 de octubre fue aprobada la Ley de Identificación del Votante, considerada como una de las más restrictivas de todo el país. Alrededor de 600.000 personas no tienen una identificación válida para votar, en un estado donde sí se permite presentar un carnet de porte de armas, pero no un carnet estudiantil. Clara Ibarra con la historia. Texas tiene un papel protagónico en la lucha por restringir el derecho al voto en Estados Unidos. Una demanda de este estado hizo que la Corte Suprema transformara su jurisprudencia con la que se abolió una norma que impedía formular restricciones arbitrarias en los votantes. Ahora se estima que 600.000 personas en Texas no tienen una identificación adecuada para sufragar. La legislatura del estado de Texas fue aprobada y de hecho empezó a hacer cumplir una ley llamada SB 14 que solo permite 7 formas de identificación acreditadas por el gobierno del estado. En septiembre probamos a través de un ensayo que 600.000 votantes en Texas no tienen esas formas de identificación y una cantidad desproporcionada de ellos son negros y latinos. Las particulares imposiciones formuladas por Texas a los votantes ahora se replican en muchos estados en todo el país. Creo que estamos viendo a los Estados Unidos al borde de un gran cambio, que con suerte será demográfico. La Oficina del Censo de los Estados Unidos estima que para el año 2060 la mayoría del país podría no ser blanca, hecho que tal vez podría ser muy emocionante que, en mi opinión, los Estados Unidos debería aceptar culturalmente. Sin embargo, lamentablemente en Texas y en otros estados vemos a muchas personas con poder tratando de cambiar las reglas de enfrentamiento en nuestra democracia y en vez de incluir a nuevas comunidades buscan aprobar leyes como la ley discriminatoria de la identificación con foto que hemos visto en Texas, Wisconsin y Carolina del Norte, por ejemplo. Así intentan dificultarle el voto a la gente de color, a los jóvenes y a las personas marginadas de otras formas. En Texas se puede votar usando el permiso para el porte de armas ocultas, pero no puedes usar una identificación estudiantil para votar. Una de nuestras clientes en el caso de Texas es una joven llamada Imani Clark. Es una estudiante universitaria que vive en Texas, pero que proviene de California, así que las únicas formas de identificación que tiene son las de California y la de estudiante. Y como no ha viajado al exterior, no tiene pasaporte norteamericano. Antes de que Texas aprobara la ley, la señorita Clark podía votar en Texas legalmente, ya que se registró usando su identificación estudiantil que muestra que asiste a una universidad histórica de la ciudad. Sin embargo, con la nueva ley ya no puede votar. Tampoco tiene licencia de conducir del estado de Texas, ya que es estudiante y no tiene auto. La histórica ley de 1965 del derecho al voto prohibió que ciertos estados de tradición discriminatoria excluyeran votantes con la imposición de requisitos artificiosos. Con el liderazgo de Texas, los estadounidenses reviven hoy esos tiempos que parecían ser superados. Yo soy Clara Ibarra, con José Monsalve y Elizabeth Press, Telesur, Nueva York. Y luego de un día de elecciones donde el Partido Republicano resultó ser vencedor, las reacciones no se hicieron esperar. En el siguiente reporte veremos el sentir de los líderes latinos, sindicales e incluso del presidente Barack Obama y el futuro de su partido en las próximas elecciones de 2016. Un nuevo amanecer en la capital de Estados Unidos. Pero no es un día cualquiera. Ese Congreso que aparece a lo lejos tiene nuevos líderes. Cumpliéndose las predicciones, el Partido Republicano se impuso en ambas cámaras y el voto latino hacia los demócratas se redujo con la inexistente reforma migratoria como razón principal. Aún así, la nueva elección será negativa para la comunidad hispana, señalan estas organizaciones. La posibilidad de que los republicanos van a apoyar una reforma migratoria que incluye un camino hacia la legalización y ciudadanía es ridículo. Ellos han bloqueado la reforma, no quieren una reforma, está echando la culpa a todos los problemas en este país
a los latinos que están cruzando la frontera o viviendo aquí sin papeles. El sindicato más grande de trabajadores apunta a una paradoja. Electores de varios estados aprobaron mediante referéndum mejoras laborales como el incremento del salario mínimo. Sin embargo, al mismo tiempo eligieron mayoritariamente a candidatos del Partido Republicano, contrarios a esas iniciativas sociales. Los votantes escucharon que los republicanos hablaron de cómo mejorar la economía mucho más que los demócratas. Y eso les dio más seguridad. Cuando la gente tiene miedo sobre su futuro y un partido se muestra más fuerte, obtiene más votos. Pero si ves lo que de verdad quiere el electorado, ellos no apoyan la agenda republicana. Para muchos, los resultados de estos comicios legislativos representan una paliza a los demócratas, pero quizá hay que ver más allá de lo evidente. Ahora los republicanos van a mostrar su cara verdadera, que no es a favor del ciudadano común de Estados Unidos. Y creo que se va a dar una serie de iniciativas muy impopulares y creo que al final va a terminar ayudando a un futuro candidato demócrata. Y aunque tal vez haya otras lecturas para los demócratas, estas elecciones sí suponen un rechazo al presidente. Para todos los que votaron, quiero que sepan que los he oído. Para las 2/3 partes del electorado que decidió no participar en el proceso de ayer, los he escuchado también. Todos tenemos que darle a los americanos una razón para que sientan que el suelo es estable sobre sus pies. Restan 2 años para que Obama demuestre que realmente escucha a la población de su país. Hacemos una segunda pausa y al regreso comentaremos los posibles enfrentamientos en términos de políticas públicas que traería este nuevo Congreso de mayoría republicana. Futuro con el triunfo de los republicanos en el Senado, hay quienes dicen que los escasos avances en medidas medioambientales serán bloqueados, pero también habrá otros temas en disputa. Veámoslo en el siguiente reporte. Tras la derrota del Partido Demócrata en las elecciones de medio término y en la que lograron los republicanos el control del Senado, analistas señalan que habrá cosas en las que se pueden poner de acuerdo con el presidente Obama y en otras no. Algunos republicanos tal vez quieran hacer Este es uno de los grandes temas en los que se podrá ver qué tan cooperativos pueden ser ambas partes. El Partido Republicano ha sido crítico a Obamacare, por lo que ante el resultado de las elecciones muchos se cuestionan cuál será el futuro de esta ley de salud que ha sido el estandarte del gobierno de Obama. No podrían los republicanos destruir la ley porque Obama no lo permitiría. Lo que podrían hacer es cambiar algunos aspectos y tratar de expandir el tema diciendo esto va o se elimina. Y si no cerramos el gobierno, si no lo hace. Los medios de comunicación en Estados Unidos titulan que el descontento con Obama, especialmente en el tema económico, llevó a la derrota al Partido Demócrata, algo que en las calles genera diferentes reacciones. Porque el demócrata siempre que trata de favorecer la masa pobre, cuando los republicanos lo que jalen para el lado de ellos para favorecer al que tiene dinero. Tú sabes, el salario no está bien y no hay trabajo, está muy malo. El resultado de las elecciones para muchos como César también es percibido como un revés para la comunidad latina. Pone más difícil ahora la reforma migratoria, porque el Senado y el Congreso, el control de los republicanos, imagínate donde no han hecho el presidente del Senado, John Boehner, que no ha hecho la vida imposible con la reforma migratoria. Pienso que se nos va a poner más difícil.
En las elecciones de medio término participaron solo el 50% de los registrados para sufragar. Según analistas, esta apatía del electorado confirma el descontento de la gente con los partidos políticos. Ante esto, el presidente Obama, tras aceptar la derrota de su partido, dijo que escuchó el mensaje de los que votaron y también de aquellos que no lo hicieron. Karina Cartagena, Telesur, Nueva York. Desde La Habana, el periodista Reinaldo Taladrid nos trae su análisis de los resultados de las elecciones legislativas. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes de Telesur. ¿Qué podemos concluir de las elecciones de la semana anterior? Bueno, en primer lugar, los republicanos obtuvieron lo que se esperaba, mayoría amplia en el Senado en términos políticos y ampliaron su mayoría en la Cámara. Es importante lo que costaron estas elecciones, en primer lugar. Costaron $4.000 millones en un país con tantos problemas y en un mundo con tantos problemas. Solamente el escaño senatorial de Carolina del Norte, que es uno de los 7 u 8 que perdieron los demócratas, costó $100 millones ese escaño. O sea, ese asiento en el Senado costó $100 millones, lo cual demuestra que es un sistema en el que sin dinero no se puede hacer política. Segundo, votó apenas el 40% de los electores. Vamos a sacar una matemática muy simple. Si usted está en un distrito o en un estado y vota el 40%, el 60% no vota, y de ese 40% usted sale electo con un 50%, un 40 y pico por ciento, ¿con qué por ciento del total de electores que debía haber votado usted fue electo? ¿Cuántos votaron por usted? Apenas un 25 aproximadamente por ciento. La mayoría salen electos con apenas un 25% de los electores del Estado. ¿Es eso un mandato? En ningún sentido puede ser un mandato eso. Lo tercero, en las elecciones para gobernador, los republicanos se han posesionado de 2 estados importantes y decisivos en las últimas 3 elecciones. Ohio lo mantienen y Florida lo mantuvieron. Florida fue un ejemplo de por qué apenas vota el 40% de los norteamericanos. Se enfrentaba un empresario rico, millonario, republicano, gobernador, frente a otro candidato que fue gobernador de ese estado cuando era republicano. Después se convirtió en independiente y ahora se declaró demócrata. Y eso es lo que lleva a ese 60% de los norteamericanos a decir que no cree en los políticos y que no acepta a los políticos. Estas elecciones, ¿en qué contexto se dan? 54, 55, casi 55% de los norteamericanos desaprueba el trabajo del presidente. Más del 80% de los norteamericanos desaprueba y rechaza el trabajo del Congreso, de ese que se eligió. Y casi el 65% considera que el país va en una dirección equivocada. Eso lo dicen los que fueron a votar, no el 60% que no fue a votar, que no participa en muchas de estas encuestas. Entonces, en ese contexto, el gran perdedor es el pueblo norteamericano. ¿Qué nos espera en los próximos 2 años en política en Estados Unidos? Una verdadera guerra, una parálisis y todo el mundo preparándose para las verdaderamente importantes elecciones que son las presidenciales del 2016. Obama va a proponer leyes que el Senado y la Cámara con mayoría republicana van a rechazar. Ellos a la vez van a proponer y aprobar leyes que Obama se va a negar a firmar. Y en eso se va a dar una parálisis, todo el mundo pensando en el 2016. No obstante, es importante que aquí se nota una gran masa de gente que creyó en Obama en el año 2008 cuando se habló del cambio, el primer afroamericano presidente, la palabra cambio, que ya no votó, ya no cree, perdió la confianza en el Obama que salvó los bancos, que salvó la industria automotriz, que ha instaurado el sistema de asesinatos extrajudiciales con los drones y muchas otras cosas más. ¿Qué veremos? Republicanos proponiendo el oleoducto, republicanos tratando de bajarle los impuestos a las corporaciones, atacando el salario mínimo y, por supuesto, no va a haber reforma migratoria. Solamente de los que votaron, el 8% eran hispanos y en el 90% de los distritos del país no hay presencia hispana importante. Y en los cálculos politiqueros, eso es lo que vale. No vale los derechos, lo que necesitan y qué es lo mejor para los hispanos. Así que 2 años de politiquería, 2 años de parálisis, 2 años de mucha lucha y todo pensando en el 2016. Eso es lo que nos espera, en mi opinión, en los próximos 2 años. Así que aquí están los hechos, los dejo pensando y como siempre les pido, saque usted sus propias conclusiones.
Hasta aquí la presente entrega de USA de Verdad. No olvide que puede enviarnos todos sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo usa-de-verdad@telesurtv.net o también escribirnos a la cuenta de Twitter @usadeverdadtlsur. Soy Francesca Manuele y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.